apabullante como filólogo, traductor e investigador en el CSIC. Él fue director de la Biblioteca Nacional, secretario de Estado para la Cultura y es miembro de la Real Academia Española. Toda esta labor en el ámbito... de la Real Academia de la Historia. De la Historia, perdón. Toda esta labor en el ámbito de la política y la erudición no le ha quitado, sin embargo, un ápice de frescura y humor a su poesía. Es un poeta muy conocido por su ironía y recibió, si no me equivoco, muy bien, del Premio Nacional de Poesía. No me equivocas, siento hace bien. Luego Carlos Marzal es poeta, es narrador y también aforista. Ha sido identificado durante muchos años con la poesía de la experiencia, aunque su evolución, como sucede con la de cualquier buen poeta, ha adquirido entonaciones absolutamente personales más allá de esta estética. Podemos aventurarnos a hablar de tres vetas dentro de su obra: una veta desenfadada, coloquial, un poco canalla y muy urbana, que se desenvuelve con cierto pesimismo filosófico, pero siempre con ese desenfado. Pienso en su primer libro, El último de la fiesta. Luego, a partir de ahí, su poesía fue evolucionando quizá hacia un mayor existencialismo, se volvió más trascendente, cómica por momentos. Quizá de esta etapa el libro más singular sea Metales Pesados, con el que obtuvo el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Poesía. Es su estética a partir de este momento de una densidad perpleja y que tiene en sus epifanías cierto tono celebratorio. Luego, además, digamos, de estas dos vetas, tenemos que hablar de su labor como aforista en libros como Electrones o como La arquitectura del aire. A pesar de la enorme diferencia que hay entre unos libros y otros, en el caso de Carlos Marzal, creo que ninguno de ellos puede explicarse sin su veta meditativa, sin ese flujo mental que fluye tanto en la epifanía como en la reflexión moral. Diría que toda su obra, y no distingo aquí la poesía del aforismo, tiene mucho de ese flujo mental, pero también de cierto vitalismo metafísico. Y bueno, siempre se dice que la filosofía griega nació de la separación entre el mitos y el logos. El mito quedó del lado de la poesía, mientras el logos habría quedado del lado de la filosofía. Durante el siglo XX se volvió a discutir esta separación y la filosofía se volvió más lingüística, más literaria que nunca. ¿Pero qué le sucedió a la poesía mientras tanto? ¿Entró el pensamiento en ella? Y creo que algo mucho más importante, ¿acaso estuvo alguna vez fuera de ella? Bueno, yo creo que la poesía aspira a conocer el mundo, a tratar de entenderlo, aunque su razón sea otra, sea una razón poética. La razón poética, de hecho, tiene que ver con un ensayo fundamental de una de nuestras mejores filósofas, María Zambrano, que no extrañamente también era poeta y que defendía que la poesía va más allá del concepto, que trata de dar voz a lo real y que esa es, no otra, su forma de conocimiento. ¿De qué manera piensan la imaginación y la música de un poema? ¿Y qué tipo de pensamiento ponen en el pie? Me gustaría preguntaros cómo creéis que es el pensamiento dentro de la poesía y abrir con eso el debate. ¿De qué manera piensa la poesía? Como has visto, no te he corregido. Muchas gracias. He cometido algún error que no hayas corregido. Gracias. Creo que le has caído todo a Luis Alberto. Me ha caído dos. Te pido disculpas. Puede haber sido uno y uno. Popeta. Para las meteduras de pata son divertidas también. Es que lo que pasa es que pensé que por si acaso alguien buscaba luego un libro que no existía. Totalmente. Me había avisado. La pregunta. Bueno, El pensamiento, vamos a ver. Se puede hacer algo sin pensar en este mundo. Ni hacer poesía ni hacer ningún tipo de actividad creativa. El pensamiento es connatural al hombre. Lo que ocurre es que también hay otra cosa muy importante en poesía, que es el sentimiento. Entonces es digamos, la contemporización, la alianza entre sentimiento y pensamiento pueden crear el espacio del poema, no solo desde la cámara. Bueno, antes de arrancar, yo quiero dar las gracias muy sinceras al Ayuntamiento
tenido la idea de hacer este congreso, este festival de poesía, de los que ya no se hacen. Antes había muchos en España, pero desde hace un tiempo habían decaído. Me parece una idea magnífica y que da también bueno, pues una idea de lo que verdaderamente es Marbella, ¿no? Y además por tener la bendita ocurrencia de juntarnos a tres buenos amigos como Luis Alberto, Erika y yo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y bien, respecto al epígrafe de poesía y pensamiento, yo como tengo mucho respeto por los teóricos y por los pensadores, jamás se me ha ocurrido que dispongo de un pensamiento propio acerca de la poesía. Yo creo que los poetas, hay algunos que son, además de poetas, pensadores, que son teóricos de la poesía y que tienen ideas originales propias sobre la poesía. Yo pertenezco a un grupo que se maneja con las ideas prestadas, con los gustos que uno va desarrollando como lector a lo largo de su vida, y no dispongo, me temo, de un pensamiento propio sobre la poesía. Lo que tengo son pues, ocurrencias, gustos personales, y con eso y con el olfato que uno tiene del idioma y de sus lecturas va tratando de construir sus poemas. Pero es verdad que detrás de toda elaboración verbal existe, bueno, pues, una cierta elaboración, existe un cúmulo de ideas que solemos creer que están en el sustrato de lo que hacemos. Yo no sé si Luis Alberto considera que tiene una poética propia y que no ha cambiado con el tiempo. Pasa lo que a ti, totalmente. Yo no soy teórico de la poesía en absoluto, ni teórico de la creatividad literaria, ni artística, ni ningún otro tipo de creatividades. Sí, lo que sí creo es que lo que he dicho que en el fondo sobre el pensamiento y el sentimiento es que no se puede hacer nada. Esa especie de dualidad que se ha venido, esa dicotomía entre la poesía del pensamiento y la poesía de la experiencia es absurda. No tiene ningún sentido, puesto que toda poesía de la experiencia también es pensada en cierto modo a priori, ¿no? Entonces, opino que, como tú, que sin ser teórico de la poesía, lo que hacemos es escribir lo que sentimos en cada momento, lo que necesitamos escribir. Yo creo que también el concepto de necesariedad es muy importante en la creación humana, ¿no? No hacemos cosas gratuitas, sino cosas necesarias, lo hacemos porque no tenemos más remedio. ¿Tú no te da la impresión de que escribimos porque estamos impelidos a escribir? Yo creo que sí, al final se convierte en un destino y se convierte en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Por eso es fácil también dejar de escribir, porque hay muchas temporadas en las que podemos estar en sequía absoluta. En sequía absoluta, porque esa necesidad... Por ejemplo, estuvo no sé cuántos años desde que escribió el libro de las alucinaciones hasta que escribió el poema y cuadro en Nueva York, no quiero decir... Precisamente porque decae la necesidad, a lo mejor, entonces uno se consuela con otros géneros. Por ejemplo, con la novela, que es una cosa importante también de la actividad de Carlos como novelista y como narrador, no solo como afonista, como poeta también. Tienes la novela esa, ¿cómo se llama? Los reinos de la casualidad. Los reinos de la casualidad, que es un tochazo de 600 paquetes. Pero quiero decirte el que título es muy poético. eso también es importante, Erika, que quizá podamos dilucidar aquí. Hay poetas que no sabemos más que escribir poesía, y luego podemos hacer cosas de tipo filológico o traducir, etcétera, pero nos vemos constreñidos a la actividad poética. Y hay otros poetas como tú, como Luis García Montero, por ejemplo, como Felipe Benítez Reyes, para mí sois tres de los grandes poetas españoles contemporáneos, que hacéis otras cosas también, como prosa. Aquí tenemos, por ejemplo, a Luis Sánchez Rosillo, que no ha escrito tampoco prosa, es de los míos, de los que solo se escribe poesía. Pecamos en distintos géneros. Tiene mucha gracia lo que dijo una vez Paco Brindis, le entrevistaron, precisamente como él solamente ha escrito poesía y algunos ensayos, dijo que era un monógamo de la poesía. Y al día siguiente el titular en prensa fue: soy un megalómano de la poesía. Bueno, aquí tenemos también a Andrés Neumann, que he saludado, no sé dónde está ahora. Allí, pues Andrés Neumann también ha escrito poesía y ha escrito prosa, ¿no? Sí, de todo, Andrés, todo. De todo.
Pero yo creo que lo que sí es armonizable es la poesía con el ensayo, la poesía con la erudición, la poesía con cualquier otra cosa. Pero yo os admiro mucho a los poetas que sois capaces también de escribir prosa. Pienso también en cómo tu labor de traductora ha influido en tu poesía, porque igual hay docentes que han hecho una enorme labor de divulgación de la propia poesía, de la teoría poética, y eso ha transformado su producción creativa. Luego hay gente que a través de la investigación también se ha adentrado en la crítica, en la teoría, y eso de una manera no siempre directa también ha transformado su discurso poético. Y me pregunto, por ejemplo, en tu caso, cómo la traducción ha afectado a tu trabajo de investigación. Yo creo que la traducción ha afectado muchísimo porque en el fondo la historia de la literatura no es más que la historia de la traducción, en cierto modo, ¿no? O sea, desde Homero, que es traducido al latín por Livio Andronico, por ejemplo, Odisea, hasta los últimos casos más evidentes, por ejemplo, si Baudelaire no hubiera traducido a Poe a las historias terroríficas y fantásticas de Poe, no hubiera habido literatura fantástica en la Europa moderna. Si, por ejemplo, el Mallarmé no hubiera traducido los poemas de Poe, también no se hubiera conocido esa faceta del escritor norteamericano. No conocemos todas las lenguas desde Babel y, por tanto, necesitamos de los traductores. Por eso yo creo que la labor de los traductores es importantísima y me cabrea mucho en los suplementos culturales cuando no ponen el nombre del traductor o cuando omiten la personalidad del traductor, porque si estamos leyendo, por ejemplo, a Tolkien, El Señor de los Anillos, es porque hubo un señor que lo tradujo al español. Entonces no estamos leyendo a Tolkien, estamos leyendo al traductor de Tolkien al español, por mencionar un autor que a mí me gusta mucho, ¿no? En cierto modo, creo que la historia de la traducción es fundamental para la educación, diríamos, literaria de cualquier escritor. Y sobre todo en mi caso, porque he traducido mucho. Carlos también ha traducido, pero quizá menos. A veces cuando uno piensa en la separación demasiado rígida entre la filosofía y la poesía, durante mucho tiempo la filosofía prefirió pensarse como un discurso más racional, dejando el espacio del mito para la poesía. Sin embargo, la poesía creo que no se ha pensado a sí misma de esa manera. O sea, la poesía sabe que su discurso, su razón, también es una forma de comprensión del mundo, de entendimiento, que todas las disciplinas de la filosofía, la ética, la moral, la estética, forman parte de ella. O sea, yo creo que la poesía sabe que la filosofía es suya y al contrario, sin embargo, ha habido como más polémica. Sí, pero fíjate que los poetas no precisan tener originalidad filosófica. Un gran poeta, un genio innovador de la poesía, se puede manejar con 3, con 4 tópicos filosóficos que conoce cualquier individuo, incluso que no haya cursado el bachillerato. Bueno, pues porque con unas cuantas ideas sobre el tiempo, sobre el amor, sobre el desamor, sobre la muerte, sobre la infelicidad, sobre la dicha, bueno, se puede construir la mejor poesía de todos los tiempos y no hace falta ser un pensador, un filósofo. En cambio, hay filósofos que han aspirado a la filosofía y al mismo tiempo a la literatura y como escritores, como creadores, no son tan interesantes. Hay muy pocos casos en donde las dos cosas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Nietzsche, donde sí que se conjuga el creador, el poeta, aunque sea en prosa, aunque también es poeta, en verso, y el pensador, ¿no? Pero muchas veces no hace falta que la poesía meditativa o la poesía de cualquier género tenga originalidad filosófica. Yo creo que todo esto viene de aquel diálogo de Platón y Ion, en el que Platón desterró a los poetas de la educación, de la paideia griega, ¿no? Y esa oposición ya ha marcado un poco un camino a partir de entonces casi irreversible, ¿no? Por mucho que haya autores, por ejemplo, tipo Hölderlin, que ha intentado otra vez reunir filosofía y poesía, yo creo que son dos cosas muy distintas, ¿no? Una es el terreno del mitos y otra es el terreno del logos, como has dicho tú muy bien, ¿no? Lo que pasa es que ese territorio del mito que parece eclipsado por el logos ya definitivamente es solo una falsa apariencia, porque en el fondo vivimos mucho más en el mitos que en el logos, ¿no? Porque es inmortal el mito, aunque sea irracional, aunque no tenga que ver con espacios de certeza o especies de certidumbre, sino como de explicación irracional del mundo. Todo eso que Nietzsche lo vio también perfectamente. Nietzsche es otro de los que retrocedió y quiso llevarle el logos otra vez al mitos, ¿no? Por mencionar a algún autor que nos interesa tanto a Carlos como a mí.
Yo creo que no es necesario ser filósofo para ser poeta, y es más, incluso yo diría que casi son posturas, no digo contradictorias, pero es muy difícil que haya alguien que haya descollado en los dos territorios de una manera tan evidente. Platón, por ejemplo, es un grandísimo prosista. No me lo imagino en territorios líricos abordados por Safo, por Alceo, por Anaximandro, ¿no? O por los elegíacos latinos. Es otra cosa. Cicerón tampoco escribió poesía, por ejemplo. Escribió filosofía de la buena. Cuando hablamos de poetas filosóficos o poetas pensadores, tenemos que recurrir siempre, cuando los explicamos, a ese territorio intermedio que es el pensamiento poético, que no termina de ser pensamiento, que reflexiona, que medita acerca de las grandes verdades de la vida, de los grandes intereses del hombre a través del poema. Pero en realidad yo creo que si analizamos el pensamiento que hay detrás de esos grandes poetas filosóficos, entre comillas, bueno, son tópicos literarios, no son pensamientos de verdad originales. Totalmente de acuerdo. Pareciera como que se podría hablar de dos tipos de fusión entre poesía y pensamiento. Por un lado estaría la presencia del pensamiento en la poesía, en tanto que afronta los grandes temas, y además de una manera muy directa, como lo haría la filosofía, la muerte, el amor, la existencia, de forma muy directa. Pero luego también está el carácter especulativo, meditativo, reflexivo, que tiene que ver con su tono, que es otra cosa completamente diferente. Claro. Y quizá la poesía en general es como asistemática. Lo que puede caracterizar a la filosofía sería su carácter sistemático en principio, y el de la poesía sería su forma de afrontar esos mismos temas, pero con una sistematicidad, intuición, si quieres. Y en eso se parece al aforismo, ¿no? Claro. Y por eso yo creo que a los poetas nos interesan esos filósofos sin sistema, esos filósofos que están siempre en los márgenes, que muchas veces no son los grandes filósofos de la historia de la filosofía, sino que pertenecen a géneros intermedios. Has hablado de Hölderlin, has hablado de Nietzsche, de Cioran, de tantos y tantos, de Novalis, de tantos y tantos poetas, filósofos que, bueno, al mismo tiempo que piensan, cantan, pero sobre todo cantan. Yo creo que los Novalis, por ejemplo, está en el territorio del mizo mucho más que en el del lobo. A mí me entusiasma por Novalis. Luego también están las lecturas de cada uno, como decía al principio Carlos, que en el fondo lo que sabemos del pensamiento poético es lo que hemos leído en las lecturas que hemos hecho cada quien. Yo, por ejemplo, he sido muy poco lector de filosofía, entonces en general me aburre bastante el área filosófica. Entonces quiero decirte que lo que me ha servido sobre todo es la literatura más literaria, igual que la pintura. Me gusta la pintura literaria sobre todo, no tanto la matemática, la matérica, sino la que dice cosas, la que cuenta historias, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también la educación sentimental de cada uno es fundamental en todo esto, ¿no? Por ejemplo, he leído a Nietzsche asiduamente y creo que me ha influido extraordinariamente, pero no he leído sistemáticamente a los grandes autores. Yo no he leído a Husserl, por ejemplo, no he leído a Comte, no he leído a, qué sé yo, a Leibniz, no los he leído, ¿no? Quiero decir que me puede interesar personajes como Berkeley, por ejemplo, a través de Borges, ¿no? Yo he leído sobre todo a los filósofos que le interesan a Borges. Recordaba una filósofa como Simone Weil, una filósofa que ha escrito desde el sentimiento, del que hablaba tú antes, Alberto, y también desde la fe, en principio, en los lugares ajenos para la filosofía del siglo XX o muy infrecuentes. Sin embargo, ella desde ahí ha construido un fragmentarismo súper lírico, ¿no? Todo su discurso. ¿Hasta qué punto se puede distinguir eso, pues, de lo que hace Antonio Purkia o de lo que hace Roberto Poirot, ¿no? Que también escribe un discurso muy, muy filosófico? Y Carlos, ¿qué diferencia verías tú entre la filosofía, el aforismo y la poesía en este punto? ¿Cómo se relacionan los dos con el pensamiento, aforismo y poesía? ¿Qué los diferencia para ti? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la concepción que he expresado antes, que no son un sistema, que no necesitas ser filósofo para practicar el género. A mí me gusta el aforismo como ocurrencia. Idea también, pero bueno, idea es una palabra muy de domingo. A mí me gustan más las del resto de la semana. Entonces,
yo concibo el aforismo, bueno, pues como una forma de hacer autobiografía, pero de manera sincopada, de manera breve, de manera sintética. Como concibo en general la escritura, yo creo que todo es autobiográfico, y a mí, desde luego, lo que más me interesa es bueno, aventurarme en las palabras, aventurarme en el lenguaje para hablar de la aventura de vivir en el mundo, de estar vivo y de contarme a mí mismo lo que creo que voy interpretando que es el mundo, y al revés, de contarle al mundo lo que pienso de mí y de la gente que me rodea. Microcosmos, macrocosmos, en el fondo hablar de ti mismo, estás hablando de una generalidad de los seres humanos. Por eso yo por lo menos creo mucho en el concepto de utilidad en la poesía, que sea útil a los demás, que sea útil porque de alguna manera, reflejando tu propia peripecia personal, estás explicando la peripecia personal del que te lee o del que se acerca a tus poemas. Eso me parece muy importante, una dimensión moral, diríamos, de la poesía, de enseñanza, ¿no? De enseñanza, en cierto modo, pero muy diferente a la enseñanza filosófica. Para mí muy diferenciada. Y esa utilidad lo se incluso de forma medicinal. Yo cada vez entiendo más el ejercicio de la literatura y el de la lectura como un bálsamo, y como algo curativo, algo terapéutico, ¿no? La idea de, bueno, es muy vieja, ¿no? La de expulsar nuestros demonios, y la de domesticarlos, y la de procurarnos felicidad, placer, etc. Absolutamente. Es que al principio decía Erika que había dos poesías muy diferenciadas. Yo creo que la poesía de Carlos y la mía se parecen en muchas cosas, más que en las que se diferencian, ¿no? Algo más meditativa es la de Carlos, pero también tiene una beta meditativa la mía. Quiero decir que yo me siento muy compenetrado con la manera de crear de autores como Carlos Manzano, como Felipe Benítez, que el último libro es verdaderamente prodigioso, o como el último libro de Luis García Montero también. Quiero decir que somos una generación, yo de los viejos de la generación, que tenemos muchísimo en común, mucho más en común que lo que tenemos, diríamos, que nos separa. Hay mucho más que nos une que nos separa. Pues bueno, simplemente quería ya por último hablar de la epifanía quizás, porque creo que el meditativo y lo epifánico es importante en la poesía de los dos, y pensaba que también esa es la forma específica en la que piensa la poesía, que alcanza el conocimiento como por revelación. Alcanza el conocimiento por revelación, dando una especie de salto en el que no tiene que explicar todo, pero eso de la revelación está muy bien, porque en cierto modo yo siempre he defendido que la poesía es gratuita, que te lo concede alguien, no se sabe quién, si la musa, si los dioses, quién, pero de alguna manera no es una cosa que tienes que ponerte a escribir un poema una tarde y dices, vamos a ponerlo, que hoy no he escrito, llevo 3 meses sin escribir, voy a ponerme a escribir 3 o 4 poemas. No, eso no se hace nunca. Es un acto completamente mágico, en cierto modo. Entonces te lo concede alguien y es completamente espontáneo, y no hay que ponerse a escribir libros de poesía como hacen muchos poetas. Lo hacen mal. La poesía tiene que ser algo que venga de fuera y que te domine, te subyugue y te diga el propio poema, escríbeme. Bueno, pues la tarde de hoy nos ha concedido estar aquí para escucharlo. Yo creo que estaría bien que los leyentes lo escucháramos por lo menos media horita, leer poemas, pueden alternarse, nos queda que vamos a hacer eso, un poema cada uno, y quizás empezar tú, Alberto, si te parece bien. Como que tú quieras. Voy a poner la gafa porque no veo nada. En la camisa. Muchísimas gracias. No, eso, las gafas. Es que como está tocado por aquí. Otra vez. En el cuello allí, pero bueno. Pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Muchísimas gracias. Sí, tenía cierta tensión. Pulsión política. Qué bueno. Por ejemplo, hay un poeta griego importantísimo que cantó la gesta de los Juegos Olímpicos, de los sísmicos, de los Eneos, es Píndaro, ¿no? Y en un poema de Píndaro, en una de las Olímpicas, se dice: tonaris non fidos, el agua es lo más
importante de todo, ¿no? Y yo sobre esa frase escribí un poema, Redención por el agua. Llovía, era el diluvio universal, como si Dios hubiese decidido ser una catarata interminable que lavara el pecado para siempre, tus culpas y las mías, las de todos. Entonces el fantasma, apareciendo de improviso detrás de ti, con una voz a prueba de siglos y la pinta borrosa que un fantasma con info debe tener, y con sus dedos largos de neblina rozándote los hombros, te dijo: escucha cómo cae la lluvia y a la vez cómo cede tu martirio. El agua sí que salva, el agua pura que conduce al olvido, el agua santa que conduce al perdón. Sal del infierno de tu memoria, déjate de llamas autoinquisitoriales y recuerda que somos agua en una proporción abrumadora, que jugarse el tipo en el tablero de ajedrez del fuego carece de sentido. Desengáñate, lo mejor es el agua. El viejo Píndaro lo tenía muy claro. Bueno. Pero eso, por ejemplo, ese poema lo regala el hecho de que tengo un recuerdo de una traducción de los epinicios de Píndaro que llevé a cabo con mi maestro Manuel Fernández Galeano, y en un momento aflora ese recuerdo y surge la necesidad de escribir el poema, pero de una manera completamente súbita. Ya en La Raja de Plata hay alguna cita de Píndaro y algún poema en el que hace referencia a... Sí, señor. El poema del poeta Francisco de Llano, disfrazado de campo y bogar. Sí, señor. Bueno, a propósito de lo que ha dicho al final Luis Alberto, yo estoy completamente de acuerdo en que la poesía es un descubrimiento, es una epifanía, una revelación, y que la escritura es el descubrimiento de la escritura a medida que la ejecutamos. Antes de llevar al papel las cosas, bueno, tenemos intuiciones, tenemos vagas ideas, pero hasta que el texto no está, como digo, ejecutado en la partitura del poema o del papel, yo creo que no existe, y esa es la importancia que tiene la propia escritura, ¿no? Y este poema quería hablar de ese descubrimiento. Se titula Si sé lo que escribir, jamás escribo. Si sé lo que escribir, jamás escribo. Si escribo es por saber lo que sabré. Aquello que aparece al descubierto mientras uno lo escribe y se desnuda solo para nosotros y no aparece más en lo desnudo. Si sé lo que decir, no digo nada. Igual que nada pienso si sé lo que pensar. Si digo es por asombro de a dónde me conduce estar diciéndome. Si sé lo que sentir, ¿para qué amarte? Cuando lo tuyo propio es la sorpresa de permitirme amarte en este tránsito. Si supiera escribir, no escribiría. ¿Para qué ser escriba de alguien mío que impone que yo viva a su dictado? Si escribo es por probarle a mi ignorante el ánimo interior de su ignorancia, la fuerza capital que hay en la búsqueda. Nunca saber y siempre estar diciendo, nunca escribir y estar siempre intentándolo. Todo es incertidumbre y suspensivo. Hay algo de búsqueda permanente en el poema, pero es precisamente esa hada, digamos, mítica que te dicta el poema, lo hace para que no adquieras certeza ni certidumbre, sino lo hace siempre en un ámbito de niebla, ¿no? En cierto modo, es una hada celta de esas que viven más a gusto en el más allá, ¿no? Y en ese sentido tú dices, si sé lo que voy a escribir, ya no es un poema, el poema vaga siempre en la frontera entre lo que es real y lo que es fantástico o ilusorio, ¿no? En cierto modo. Lo explica muy bien. Vamos a ver. Otro poema. El regreso de los cazadores. A mí una de las cosas que más he leído mucho es sobre la historia y sobre el momento inaugural de la especie humana en el que ya realmente tenemos los mismos tics que tenemos ahora. Eso se produce pues prácticamente en el Paleolítico superior.
en la época de las grandes cuevas de pintura rupestre, de Chauvet, Lascaux, de Altamira, etc. Entre 10.000 y 30.000 a.C. El regreso de los cazadores. ¿Qué sensación de vida? Estáis cazando durante toda la jornada, mientras el hechicero de la tribu pinta en la roca las piezas que vosotros cobraréis en el bosque milenario. Cuando llega la noche, la labor se interrumpe, relumbran las antorchas y volvéis al hogar, donde os esperan los viejos, las mujeres y los niños que dan sentido a todos vuestros actos. Cuando entráis en la aldea, se os recibe con gritos entusiastas de alegría, porque lleváis a cuestas el remedio contra el hambre, el amparo contra el frío. Y después de cenar, os sentáis todos alrededor del fuego protector, a oír cómo el chamán cuenta las gestas del héroe primigenio de la tribu, los mitos etiológicos que tratan en vano de explicar lo inexplicable, y eleváis a la diosa las preces colectivas. Y es a la diosa porque sabemos que la religión comienza, por supuesto, con un culto fundamentalmente femenino, que luego son los imperios salarios los que lo sitúan en un ámbito patriarcal, en un ámbito, diríamos, de un dios severo, con grandes barbas, etc. ¿no? Pero antes la única que existía con marchamo de divinidad era la diosa, la gran diosa, la diosa blanca, la diosa madre. En el fondo el milagro es siempre el nacimiento de alguien, el que la tribu pueda, digamos, sucederse a sí misma. Entonces se moría, por ejemplo, a los 20 y tantos años o 30 años ya, la mortalidad era de ese calibre. Entonces, en el vientre de las mujeres todavía no se asociaba ni siquiera la maternidad con el acto sexual. No se sabía que había que hacer el acto sexual para la maternidad, eso ya es un estadio posterior. Y todo eso a mí me fascina mucho, la antropología me gusta. Muy bien, yo también entiendo la poesía como, bueno, como un capricho privado, como un ejercicio íntimo, y que a veces, bueno, pues nos depara el placer de poder dedicar poemas a cosas que nos gustan y a personas a quienes amamos, o nos proporciona el gusto, después de haber escrito un poema, de saber que lo vamos a dedicar a determinada persona, a quien queremos mucho y a quien queremos dedicarle algo que forma parte de nosotros. Digo todo esto porque yo también soy un poeta doméstico, un poeta que ejerce de padre baboso a través de la literatura, y escribí cuando nació mi hija un poema. Luego tuve un hijo y no escribí ningún poema. Eso me generó un grave conflicto doméstico, primero con mi mujer, pero sobre todo con mi suegra, que no podía entender, no podía comprender por qué hacía algo tan cruel como no dedicarle un poema a mi hijo. Yo entonces traté de explicarle todo eso que hemos estado hablando aquí, de que la poesía no se escribe cuando uno lo desea, sino que es algo que adviene, que cae del cielo, y que uno no puede estar trabajando todos los días en un poema y que resulte el texto. Bueno, yo traté de excusarme, pero mi suegra no lo entendió y me expulsó de sus paellas familiares de los domingos. Y yo soy un valenciano que ejerce mucho de valenciano y muy partidario del arroz, y sobre todo de las paellas de mi suegra. Entonces, bueno, eso no hace falta ser valenciano. Es verdad. Bueno, el caso es que después de un tiempo logré escribir no un poema, sino dos poemas en donde el niño era el protagonista, y mi suegra me perdonó. Y readmitió. Me permitió regresar al seno arrocero de la familia. Este es uno de los poemas, que por otra parte es la descripción de un día de playa. El mar probablemente es una de las cosas que menos ha cambiado desde el primer día, y probablemente cualquiera que se coloque frente al mar, se coloca frente al mar como el primer hombre. Si deja las construcciones que hay a su espalda y mira el horizonte, bueno, pues lo que ve probablemente es lo mismo que vio el primer hombre, que vio el mar. Cuando eso
es un niño quien lo hace, el niño se convierte verdaderamente en el primer hombre, y el padre atónito que contempla esa escena pues no puede por menos emocionarse y de reflexionar. El aprendiz de espumas. Yo conduje a mi niño hasta la orilla y él me condujo a mí, más niño suyo, lo conducente y al fin lo conducido. Hasta entonces anduvo ensimismado en tormentas y arena, en castillos de almenas imposibles, con su pala y su cubo en ramblas breves. La media tarde se alumbraba oblicua con dócil resplandor. El mundo en torno brindaba aquel volumen en mansedumbre, sin la laceración del mediodía. El mar y el niño se observaron tensos, como las criaturas más salvajes. Tanteaban sus fuerzas recelosos en una esgrima tácita, hasta que el niño desplegó su índice y al señalar el mar creó desde la nada el mar primero, fundó desde su amor el horizonte. Corrió el niño hacia el agua y el animal sumiso lamió sus pies descalzos. Para siempre tomaron posesión uno del otro, señores a la vez, mutuos esclavos. Así fue como el aprendiz de espumas se hizo doctor en olas, fue erudito en los cantos rodados, en los nácares, en los azules yodos intangibles. Yo me atuve a mi asombro, pobre adulto. ¿Por qué si fuimos dueños no lo somos? ¿Por qué si lo supimos no sabemos a dónde fue a parar el paraíso? Lo bonito de hacer un recital, digamos, alternativo, un poema de Carlos, otro mío, es que, por ejemplo, a mí me ha pasado lo mismo con mis hijos y he tenido que dedicarles poemas, pero porque han surgido de ese magma milagroso que es la creación poética. Pero hay uno que en concreto se llama Aventureros, que reproduce una conversación que tuve con mi hija Inés cuando tenía 9 años, y los primeros versos son precisamente la reproducción exacta de esa conversación. Luego continúa. Papá, he soñado con aventureros. ¿Y dónde les pasaban las aventuras? En una isla desierta. ¿Y había monstruos en la isla? No, solo cocodrilos. No pregunté a mi hija si aquellos cocodrilos ganaban o perdían al final la batalla, ni si formaba parte de los aventureros una niña de 8 años llamada Inés. No hacía falta. Supe que las veces más de 100 como poco que había visto el mago de Oz daban su fruto, y que no había sido inútil la experiencia exigida por ella de ver esa película con tanta asiduidad. La aventura llamaba a la puerta de Nessie por medio de Dorita y de su fiel Totó. Y en vez de espantapájaros y de hombre de hojalata y de león cobarde, había aventureros en sus sueños, e islas desiertas y caimanes, como tiene que ser, ampliando el repertorio de la imaginación, buscando en la aventura una razón de ser. Y supe desde entonces que la inmortalidad no es más que eso, un traspaso de sueños, una cesión de imágenes dictada por la sangre y el cariño. Es exactamente un poco el mismo nivel de complicidad con los hijos que es una de las cosas más importantes que hemos hecho en nuestra vida. La más importante, yo diría que sí. Bueno, me imagino que casi todos los que estamos aquí en la sala, cuando estudiábamos gramática y nos hacían aprender las preposiciones, nos tocaba recitar de memoria las preposiciones, aunque, cabe, Bueno, yo soy profesor y cuando me ha tocado explicar el sistema gramatical a mis alumnos, tenía que confesarles que desdichadamente se habían suprimido por obsoletas algunas preposiciones como cabe, como so. Tenía que explicar las locuciones preposicionales. Bueno, a mí me seguía gustando el viejo sistema y la vieja retahíla de las preposiciones. Y con la excusa de hacer un pequeño homenaje secreto a esa preposición, escribí este poema que se titula Cabe el vivir estoy. Cabe es junto a, es la vieja preposición que nunca tenía que haber salido del sistema preposicional del español. Cabe el vivir estoy. Esta preposición lo dice todo, porque viene de lejos y en voz alta.
Su desuso no significa nada en este idioma, con que yo ajusto el mundo a mi deseo, con que deseo el mundo en mis palabras. Esta preposición rubrica un vínculo que nada más podría rubricar. Sella con lacre al rojo, ata con soga dura que no aprieta. Ha remontado el tiempo hasta mis labios, y mis labios la amparan con presente. Viene con luz muy suya. Es un temblor de una vela que esparce sombras vivas. Me ha dejado el regusto de herradura con que vino hasta mí. Trae un calor de bestia estabulada. La pongo a trabajar y nieva firme. Y cuando nieva siempre es hace mucho. Más que estar a la orilla, yo estoy cabe. Más que vivir al lado, cabe vivo, que indica mi más hondo. Un estar junto a ellas que llega a ser las cosas en que estoy, las cosas en que soy, las de mi pálpito. Cabe tu oído, cuento lo que cuento. Cabe lo que más amo, estoy amando. Fíjate lo que de un capricho, de una broma, de repente defender un sistema preposicional ya obsoleto en cierto modo, pasas a algo mucho más, con una entidad tremenda. Eso es lo que es la poesía también, de lo más superficial, de lo más pequeño, hacer algo general, algo global, algo que interese a todos y que de algún modo haga sentir a todo el mundo que se acerca a ese poema lo que tú sentías en ese momento, con una experiencia gramatical que luego se va perdiendo en aras de otra cosa. Ese es el milagro de la poesía. Pero que sí que es una lupa, ¿no? Una lupa de aumento sobre lo minúsculo, sobre las minucias del mundo y de la vida, ¿no? Efectivamente. Nos quedan 5 minutos, así que yo creo que casi vamos a dar la palabra al público, si ellos quisieran hacer alguna pregunta antes de que terminemos, aprovechar para... Adelante. Seguí. Sobre filosofía y poesía. María Zambrano tiene una obra que se llama así, yo no conozco estas cosas, y ella lo define, dice más o menos que el poeta o la poeta, en ese sentido que tiene con este lenguaje, busca la verdad o la sabiduría no excluyente. En este sentido, parece que la filosofía y la poesía tienen el mismo objetivo, que es el conocimiento, pero con diferentes estrategias. Y el dominio de esa estrategia es lo que confiere que uno sea filósofo o poeta. Y ese dominio, esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de la sabiduría no excluyente, es lo que nos trae aquí. Y por eso casi hay un fin. Cuando recitáis poesía, comprendo, estudio más, aprendo más, que cuando reflexionáis. ¿Comprende lo que quiero decir? Perfectamente, porque lo ha dicho Carlos tranquilamente en su primera intervención y yo lo relaxo aquí. No somos teóricos de la literatura, no sabemos el porqué de las cosas, simplemente estamos, medias veces estamos actuando como poetas en nuestro caso. Yo creo que sí, que efectivamente podríamos, o en otra ocasión recitamos poemas del principio. Exactamente. Claro, es buena idea. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Hacer algún comentario o pregunta? Que la influencia de Luis Alberto sobre el cómic, la música, ¿en qué te ha influenciado a la hora de escribir? Porque pues te basa mucho en eso. La cultura popular siempre está muy presente en mi literatura, siempre. Yo creo que a partir de un determinado momento en la literatura española, yo creo que fueron los novísimos los primeros que se dieron cuenta de estos más media. Realmente pues ha habido poetas más influidos o menos influidos por esa cultura de masas. En mi caso hay una influencia muy declarada, que a lo mejor no se ha percibido en los poemas que he leído aquí, pero que sí, exactamente. ¿Cómo une la filosofía con el mundo cultural, con el pop? No la uno por nada porque no he leído filosofía en mi vida. He leído muy poca filosofía. Me interesan los filósofos escritores, tipo Nietzsche, que ya lo he mencionado antes. Pero creo que hay una sola cultura que une la gran cultura y la baja cultura, la alta cultura y la baja cultura son maneras de discurrir por el mundo con, digamos, conceptos más o menos que nos ayudan a explicar las cosas, pero que solo existe una cultura. En esa cultura está el rock, está el cómic, está la filosofía griega, está la poesía griega, están los provenzales, los
renacentistas, está todo, ¿no? Está los grandes también pensadores, sí. Por ejemplo, Heráclito, ahora antes se mencionaba el aforismo, cuando mencionaba Erika los aforismos de nuestro amigo Carlos. Heráclito, por ejemplo, es de una poeticidad fabulosa. Sin embargo, es un filósofo, y sin embargo yo leo a Heráclito como si fuera un poeta. No con ánimo de explicar las cosas o del origen de las cosas, sino con ánimo de explicarme a mí mismo, ¿no? Es impresionante Heráclito. Y la ventaja tengo un poema que se llama Estética de lo fragmentario. Si no llega a caer en manos del olvido la mayor parte de la cultura clásica, hubiera sido un rollo, una cosa terrible. Lo fragmentario es maravilloso. El hecho de que solo se hayan conservado fragmentos de Heráclito ha salvado a Heráclito del olvido. Mucho más interesante lo fragmentario, sobre todo forma parte de nuestro mundo de hoy. Estamos en un mundo fragmentario, la verdad. ¿Alguna pregunta más? Perdón. ¿Podría hacer una petición a Carlos González? Me encantaría que leyera un poema suyo que a mí me encanta. Si no me importa, si es posible, lo tengo. No me importa si Luis Alberto lee otro. No. Terminamos con dos poemas. Con dos peticiones del oyente. El de Heráclito. A mí me encantan las peticiones. Heráclito no sé Me si encanta. tiene que estar. Es de un amor impar. A mí me parece. Parece precioso. ¿Qué libro es ese? Ese poema no lo he leído nunca en público. En la vida. Ni me acuerdo. Ya no sé lo que hay aquí. Esto es terrorífico porque no sé cómo me voy a encontrar. Carlos Marzal está perdiendo una virginidad en directo. Y además... Alguna vez tiene que ser la Y primera además vez. es de mi primer libro y ya no me acuerdo ni de quién lo escribió, ni de qué lo escribió. Se llamaba El último de la fiesta, ya ni voy a fiestas, ni soy el último, ni soy... Un amor impar. A ver qué dice. Miedo le da. Como yo te he querido, por supuesto, te habrán querido otros. Y otros tantos en el futuro habrá que igual te quieran. ¿Cómo no amar con idéntico encono tu voz deshecha avanzada la noche, tu furiosa adicción a la tristeza, tu viejo amor a los viejos sombreros? Sería de insensatos el no amarte, y nuestra insensatez, que es bien famosa, nada tiene que ver con este asunto. Lo que me quita el sueño a estas alturas, especialmente cuando considero que tú eres incapaz de algo tan noble, es que el amor se olvide de matarme, pues si reparo en que no seré eterno, nada más elegante se me alcanza, ningún veneno igual de afortunado, para dar un final a esta comedia. Asimismo querría que el amor, y no digo mi amor, pues he sabido que ya no es lo que era en otros tiempos, ulcere tu alma hasta arruinarla entera. A buen seguro que te agradaría lucir este final que ahora te brindo, como uno más de tus viejos sombreros. Desconfía de dicho galardón. Estamos concebidos tercamente. Eres invulnerable a algo tan puro. A lo sumo remontarás tu vuelo hasta el salvaje borde de una copa, y yo no alcanzo siempre esas alturas. El amor es impar, y tú y yo exactos. Como yo te he querido, ya lo ves, te habrán querido otros. Pero dudo que alguien fuera tan parecido a ti, inconstante y falaz, y deseoso de ser impar, tal vez como el amor. Un poemazo. Tiene que ser, si no hay alguna petición del oyente, Tiene que ser par. la despedida la tienes ahí, que no la tengo yo. Muchas gracias. Mientras haya ciudades, iglesias y mercados y traidores y leyes injustas y banderas, mientras los ríos sigan vertiendo su basura en el mar y los vientos soplen en las montañas, mientras caiga la nieve y los pájaros vuelen y el sol salga y se ponga y los hombres se maten,
Mientras alguien regrese victorioso a su cuarto y dibuje en el aire la V de la victoria, mientras vivan el odio, la amistad y el asombro, y se rompa la tierra para que crezca el trigo, mientras tú y yo busquemos el medio de encontrarnos y nuestro encuentro sea poco más que silencio, yo te estaré queriendo, vida mía, en la sombra, mientras mi pecho aliente, mientras mi voz alcance la estela de tu fuga, mientras la despedida de este amor se prolongue por las calles del tiempo. Hemos acabado con poemas de amor, es verdad. Veníamos a hablar sobre cómo piensa la poesía y hemos terminado hablando de amor y poesía. Les agradezco a todos ustedes que hayan venido esta tarde y a Alberto y a Carlos que nos hayan acompañado y hayan leído sus poemas. Y bueno, nos vemos a las 11 y mañana a la misma hora aquí para todos los que queráis repetir. Ojalá nos veamos. Muchas gracias.